Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet y también nosotros que estamos presencialmente para compartir el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 que estamos desarrollando y hoy queremos con la ayuda de nuestro Dios terminar con el versículo 14 que nos dice el pasaje: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dijimos que esa palabra buscar significa perseguir la santidad, ir en pos de la santidad constantemente. ¿Cuándo comenzamos ese camino de santidad? Cuando hemos nacido de nuevo. Como dice, recordarán ustedes, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí hemos sido, mediante las promesas de la palabra, participante de la naturaleza divina, nos dice allí en 2 de Pedro 1:4. Así que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Somos nueva criatura. Y cuando hemos nacido de nuevo y somos salvos, hay un nuevo deseo que Dios coloca en nuestros corazones. Primera de Juan 2:3. Y es el deseo de vivir una vida santa. Ese es el deseo de esa nueva creación de Dios en nuestros corazones. Si nunca ha habido ese deseo de vivir una vida santa, de que la persona de Cristo haya producido un antes y un después de Él, de su vida, de su salvación en nuestro corazón, debemos replantearnos si verdaderamente le hemos conocido. A veces uno puede estar engañado por años en una iglesia, participando como religioso, pero sin tener esa experiencia verdaderamente de salvación. Y es algo lamentablemente muy común. Entonces, este pasaje, aquellos corredores que habían dejado de correr, ¿por qué? Porque estaban en su mirada desenfocados del autor y consumador de la fe, habían dejado de poner los ojos en Jesús. También no entendían, despreciaban la disciplina, se desanimaban bajo la disciplina, no comprendían bien. Pero también hemos recordado que las manos estaban caídas o debilitadas, las rodillas flaqueaban, estaban paralizadas y se habían desviado de la senda recta. Y lo cojo se estaba saliendo, se estaban apartando tras el mundo. Y en el versículo 14 nos habla de la paz con todos, que ya lo vimos, y también la santidad, y aclara y afirma contundentemente el escritor del libro de Hebreos que sin la santidad nadie verá al Señor. Dijimos que esa santidad posicional que tenemos, ya somos santos posicionalmente. ¿Por qué? Por medio de haber sido cubierto, revestido con Cristo. Él me ve en su perfección y santidad. Si no, sería imposible que yo pudiese pisar el umbral del cielo. ¿Se entiende? Posicionalmente, por el sacrificio de Cristo, somos santos. Pero así como lo somos posicionalmente, debemos serlo y somos llamados a ser santos, prácticamente. Posicionalmente somos santos. Pero ya que somos santos, posicionalmente, este es el llamado, debemos serlo prácticamente. Por eso nos dice el escritor que debemos buscar la santidad, ir en pos de la santidad constantemente. Es una lucha que tenemos en el corazón entre el espíritu y la carne, ¿no es cierto?
Ahora, hemos comenzado a compartir cómo puedo seguir o proseguir o ir en pos de esa santidad. Tiene mucho que ver que esa santidad progresiva, práctica, que yo estoy luchando cada día contra el pecado que mora en mí, como decía Pablo, fundamental para mi vida es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. ¿Con qué mantendrá puro el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, sin Biblia, nunca voy a poder proseguir ese camino que inicié de santidad cuando conocí a Cristo y experimenté esos cambios milagrosos, automáticos. Pero la lucha continúa hasta que Cristo venga. Pablo decía, no pretendo yo haberlo ya alcanzado. Qué bárbaro, ¿no? Y era apóstol. Y era un hombre que era como Cristo. Sin embargo, dice, me falta. No me puedo enorgullecer, no puedo conformarme y decir, yo ya llegué. Siempre que nos comparamos con la estatura de Cristo, vamos a quedar pequeños. Podemos agrandarnos o podemos enorgullecernos cuando nos comparamos con otros. Pero no hay orgullo cuando nos comparamos con Cristo. Ahí quedamos todos bajo y debajo. Estamos en este proceso. Sin la palabra de Dios no vamos a proseguir el camino de la santidad. Pero otra forma también como podemos proseguir ese camino de la santidad, primero por la palabra, ya lo vimos, pero hoy vamos a ver también por medio del ejemplo de Cristo, por medio del ejemplo de Cristo. Por la palabra es el primero que vimos. Y hoy vamos a ver por medio del ejemplo de Cristo. Jesucristo no solamente nos vino a salvar, mis amados hermanos, no solamente nos vino a dar vida eterna, sino que Él, en su encarnación, caminando 3 años y medio por este mundo, nos dejó el más perfecto de los ejemplos para que nosotros podamos seguirle y podamos imitarle. Si queremos vivir una vida de santidad, tenemos que contemplar. ¿Qué tenemos que contemplar? Tenemos que contemplar el ejemplo de Cristo. Y vamos a ver eso en esta noche. Fíjense, por ejemplo, en el mismo contexto, en Hebreos 12, versículo 2, ¿se acuerdan cómo los alentaba a correr la carrera cristiana? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Ahí está hablando, ya lo vimos, está el ejemplo de Cristo. El corredor multicampeón, perfecto, que ya corrió, que ya venció, y él debe ser nuestro modelo como corredor. Todo corredor tiene a alguien a quien admira, un póster, algo que te motiva a ser como esa persona. Y ese personaje, esa persona, ese modelo, para nosotros debe ser Cristo. Y ya el mismo libro lo indica. Vamos a ver algunos otros pasajes donde somos desafiados por medio del ejemplo de Cristo. Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Mateo.
Mateo, vamos a ver allí un pasaje maravilloso en el capítulo 11. Y uno dice, ¿cómo puedo caminar ese camino de santidad? Necesito la palabra, pero también necesito un ejemplo perfecto, el ejemplo de Cristo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, observen, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es el modelo a imitar? ¿Quién es el ejemplo a seguir? ¿Qué dice Jesús? Aprended ¿de quién? De mí, dice Jesús. Ahora, ¿cómo nos cuesta a nosotros, no? Vivir la vida cristiana, responder bajo circunstancias, bajo pruebas, bajo necesidades. Y Jesús dice, aprended de mí. Dos cosas. Primero, que soy manso. Que soy manso. Esa palabra manso, ¿qué es una persona mansa? La mansedumbre, según el concepto en el original, significa la mansedumbre una disposición de espíritu. Observen y meditemos en esto. Estamos viendo lo que es manso, una disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Lo vuelvo a repetir y analicémoslo. ¿Qué es la mansedumbre? Es la disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Eso es ser manso. ¿Cómo nos cuesta? Porque nosotros peleamos, luchamos con la carne, con el orgullo, con los derechos, con lo que nosotros pensamos que no merecemos. ¿Por qué estoy pasando esto, esta situación, esta circunstancia? ¿Cuántas veces hemos estado en esta disyuntiva, estas preguntas y en esta rebelión interior? Enojados con Dios. Cristo dice, aprendan de mí, que soy manso. Manso. ¿Y qué más? Y humilde de corazón. Esa humildad siempre es la idea de aquello que es bajo, que no se levanta mucho sobre la tierra, de baja condición. Y ahí lo dice, ¿no? Humilde de corazón. Cuando uno tiene ese corazón humilde, cuando aceptamos mediante la mansedumbre sus tratos, sin discusión y sin resistencia. Una de las cosas que me impacta, por ejemplo, es cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 22, dame a tu hijo, tu unigénito, dámelo, entregalo en sacrificio a mí, en el monte que yo te diré. Una vez veí una película de Abraham y después de esa petición, Abraham en la película estaba enojado y levantaba el puño al cielo, pero ¿por qué, Dios? Nada que ver con lo que dice el pasaje. Él no discutió lo que Dios le pidió, no resistió tampoco. Dice que muy de mañana se levantó, preparó las asnas, los criados, cargó la leña, llevó el fuego y fue rumbo al monte Moriah, a donde debía sacrificar a su hijo. Qué tremendo, ¿no? La mansedumbre de Cristo. Necesitamos
aprender del hombre más manso de la tierra. Moisés fue en el Antiguo Testamento. Todas las cosas que soportó y sufrió, maltratado con el pueblo de Dios como líder. Y fue fiel. Y cómo amaba a ese pueblo tan rebelde, ¿no? Y eso lo convirtió, tener el pueblo más duro, en el hombre más manso. No es fácil. A todos nos cuesta, luchamos en nuestro corazón, con nuestro orgullo, resistimos contra Dios, discutimos a veces con Dios, no estamos de acuerdo como Él permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Qué nos dice esta noche el Señor? Aprended de mí, que soy manso y soy humilde. Cuando esas dos cosas se unen, y la humildad es consecuencia de la mansedumbre también, hallamos el descanso para nuestras almas. ¿Por qué no tenemos reposo? ¿Por qué no hay paz en nuestro corazón? Parte de eso es por la guerra que hay en nuestro interior. Esa lucha de discutir y resistir lo que Dios está enviando a nuestra vida. Lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. Entonces, si queremos seguir el camino de la santidad, debemos imitar el ejemplo de Cristo. Aprended, ¿qué dijo el Señor? De mí. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan 13. Están allí en el aposento alto, la última cena, celebrando la Pascua, y ahí va a establecer el Señor la Santa Cena con los símbolos del vino y el pan, o el pan y el vino. Pero el Señor va a hacer algo que ninguno de los discípulos se imaginó. Estaba sentado ahí en la cabecera de la mesa y se va a levantar el Señor. Va a tomar un lebrillo, pone agua, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies sucios de los discípulos. Qué tremendo, ¿no? Pedro dice, no, Señor, tú lavame los pies, a mí no. Y siempre Pedro estaba ahí, impulsivo. Si no te lavares no tendrás parte conmigo, Pedro. Entonces no solamente los pies, sino la cabeza. El Señor le dice, el que está bañado no necesita sino lavarse solo los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Estaba Judas ahí. El Señor le lavó los pies a Judas, siendo que sabía el Señor que le iba a traicionar. Ahora, después de haber hecho este acto, que era el trabajo de un esclavo, siervo, hecho por el Señor de señores, Rey de reyes, miren lo que dice el Señor frente a ellos. Juan 13, versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, nuevamente, sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que hice? Estaban todos ahí sorprendidos. ¿Qué hace el Señor con él? Un trabajo de esclavo. Él a cada uno de nosotros. Y miren lo que dice. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Él no solamente vino a salvarnos, por supuesto que era su misión principal, venir a ocupar nuestro lugar en la cruz, satisfacer las demandas y la ira de Dios. Él cargó por cada uno de nuestros pecados en esa cruz. Pero está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan la vida de Cristo, Cristología. Y si nosotros la estudiamos, vamos a conocer, vamos a caminar con Cristo. Y vamos a contemplar e imitar su ejemplo. Para eso está. ¿Qué dijo el Señor? Versículo 15. Porque os he dado ejemplo. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, le dice a los discípulos. Para eso lo estoy haciendo. Para enseñarles mediante el ejemplo. Ustedes lo deben practicar cuando yo no esté. Tienen que lavarse los pies unos a otros. Tremendo, ¿no? Ahora, observen, por ejemplo, otro pasaje, Marcos 10. Claro, el Señor gastó, invirtió, escogiendo a los 12, que eran sus discípulos. Tiempo completo, 3 años y medio. Eran bastante duros de entender. De paso se ha dicho, también nosotros lo somos hoy. A veces le damos a los discípulos, pero somos duros también. Y dice Marcos, capítulo 10, observen allí. Marcos 10, versículo 42. Dice: y llamándolo junto a sí, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lección de liderazgo. Mucho del liderazgo que vemos implementado en las iglesias no se desprende de la Biblia, sino del mundo secular de las empresas, que no tiene nada que ver con lo que es el liderazgo que se desprende de la palabra. Cuando estudiaba allí en Monte, tenía aquel gran maestro, Don Fanning, y él nos decía: lo que yo veo en la Escritura es un líder siervo. Ahora, cuando yo era alumno, estábamos con los clubes bíblicos, la reunión de jóvenes. Ahora, qué lindo era cuando te llamaban para tener una reunión de liderazgo. ¿Viste? Estábamos todos ahí, con las carpetas, con los títulos. Estábamos como los discípulos, ¿viste? Queríamos, a veces, carnalmente, egoístamente. No estábamos pensando tanto a veces en el servicio, sino en el poder, en la posición. Y Don Fanny nos decía: ¿qué pasaría si en vez de poner instituto de liderazgo, le ponemos institutos de siervo? ¿Quiénes se van a anotar? Ahí ya no me gustó mucho. Me gusta estar a tope, me gusta ser el que manda, me gusta tener poder, autoridad. Pero Jesús le dijo: no será así entre vosotros. Y para que tengan el modelo del líder siervo,
ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. El liderazgo bíblico es un líder siervo. ¿Cómo debemos responder ante las pruebas, ante las situaciones que no nos gustan? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cómo aprendo el liderazgo? Estudiando libros de liderazgo. Muchos son de secularismo, digamos, seculares de empresas. Tremendo, ¿no? Mundanas, dentro de las iglesias. ¿Quién quiere ser siervo de todo? ¿Quién quiere ser el esclavo de los demás? ¿Quién quiere lavar los pies? ¿Quién quiere lavar los baños? ¿Quién quiere preparar el salón? Pocos. ¿Quién quiere estar en el púlpito? ¡Oh! Estamos todos peleando para entrar. Entonces hay un error. Necesitamos contemplar el ejemplo de Jesús. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Fíjense, Filipenses 2. Son ejemplos, hermanos, por supuesto. No tenemos el tiempo. Si desarrolláramos cada uno de los puntos, no nos alcanzaría el tiempo. Simplemente es una mención para comprender quién debe ser nuestro ejemplo supremo para seguir ese camino de santidad. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pablo viene hablando de la humildad. Que no sean vanagloriosos, competitivos, arrancándose los ojos en el ministerio. Y después de hablar de todo eso, dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la actitud que tienen que tener. No era la que tenían los filipenses. Porque lo dice allí, fíjense en el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. ¿Ven? La vanagloria, el exaltarse frente a los demás, el egoísmo. Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese no es el modelo de Cristo, y por eso Pablo le dice, observen a Cristo. Esa actitud deben imitarla ustedes. Y así podemos transitar, mediante el ejemplo de Cristo, ese camino de santidad. Observen lo que dice 1 Corintios 11:1. Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre tremendo de Dios. Él le decía a la iglesia que había fundado, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Ven? Sed imitadores de mí, dice Pablo. ¿Cómo quién? Como yo de Cristo. Pablo era como Cristo. Antes quería ser como Gamaliel, ese gran maestro hebreo. Cuando no era creyente, tenía otro modelo. Cuando conoce a Cristo, camino a Damasco, ahora dice, yo quiero ser como Cristo. Yo imito
a Cristo. Y trato de ser como Él. También, hermanos, frente al sufrimiento, fíjense primera de Pedro, justamente aquellos judíos que estaban en la dispersión, sufriendo persecución, pérdidas, muertes, encarcelamientos, estaban pasándola mal. ¿Cómo los quiere motivar Pedro? Primera Pedro capítulo 2. Lo tienen allí, versículo 21. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ven? El camino que debemos transitar como creyentes, como cristianos, ya lo estableció Cristo y nos ha dejado sus huellas. ¿Las huellas para qué son? Para que nosotros agarremos por donde queremos, respondamos como se nos ocurra. No, para pisar en la huella de la misma manera que Cristo pisó, dice Pedro. Observen lo que dice allí el versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Quieren un modelo? ¿Cómo debemos responder bajo el sufrimiento injusto? Sigamos las pisadas de Cristo. Uno dice, no merezco esto. ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Qué tremendo, ¿no? Cuando uno estudia la palabra, tenemos que mirar, contemplar e imitar y pisar donde Jesús camina. Ahí está, Pedro lo dice. Dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el dolor, en el liderazgo, en la humildad. Cada paso que podamos nosotros pensar en cada área, lo tenemos a Cristo como el ejemplo supremo. Y fíjense, también Efesios. Efesios, capítulo 4. Versículo 17, dice Pablo: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿Observaron el contraste entre cómo ellos vivían cuando no lo conocían y ahora que tienen a Cristo? Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. No podemos andar como el mundo, tenemos que andar como Cristo. ¿Cómo andamos como Cristo? Estudiando, contemplando su vida, estudiando la cristología, en la forma como Él se conducía, de todas formas y en todas las maneras. Él es nuestro ejemplo supremo, supremo mayor. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, de esa forma vamos a estar en el camino de la santidad. Entonces, ¿cómo podemos buscar la santidad? Por medio de la palabra, la obediencia a la palabra, pero también por medio del ejemplo de Cristo.
hemos dado bastantes pasajes. Le hago un ejemplo más para terminar este punto. Fíjense, por ejemplo, en Hechos. Hoy que se insta a la gente para que se levante y reclame sus derechos contra todo, que salga, que queme gomas, que corte rutas, que se golpee el pecho, que se inmole. Y el cristianismo también cae a veces en eso. Ahora, fíjate el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la Biblia. Allí en Hechos 7. Hechos 7, versículo 54. Después de haberles declarado, defendido y mostrado el corazón duro que tenían estos líderes de Israel, en un mensaje tremendo, dice versículo 54, y al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Fíjense a quién está viendo Esteban en este momento. A Jesús. Ahora, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Vos te animarías a perdonar a tus asesinos? ¿Y que Dios no considere ese acto homicida para que Él actúe? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, más todo lo que ya tienen. Ahora, ¿cómo un hombre puede responder de esa forma? Primero, porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero porque estaba mirando a Cristo de pie. Y Cristo fue el que expresó desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente necesitamos un mensaje, necesitamos un modelo. ¿Y quién es el modelo? Jesús. En todo. Si nosotros lo hacemos, vamos a transitar el camino de buscar esa santidad constantemente, mediante estudiar, contemplar e imitar el ejemplo de Cristo. La palabra de Dios tiene algo poderoso para nosotros. El proceso de santificación viene por la palabra, pero también viene por el ejemplo de Cristo. Y también les quiero mostrar que viene por medio también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios morando en nosotros, que actúa y trabaja para ese proceso de santificación. Observen lo que dice Romanos 15, versículo 16. La palabra, la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, verso 16. ¿Lo tienen allí? Ahí está. Para ser ministros de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando
a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realiza esa obra de santificación en nuestra vida. Esa es su misión en nosotros, llevarnos al camino de la santidad. Justamente es el Espíritu Santo que nos lleva al camino de la santidad. Pero por supuesto que para que el Espíritu pueda realizar en nosotros ese ministerio, debemos ser sumisos al Espíritu. Debemos ser obedientes a la palabra. Debemos tener una vida de confesión diaria y una vida de entrega en el altar de Dios cada día. Si no, no va a poder obrar el Espíritu Santo esa obra que quiere realizar en nuestra vida. Observen 2 Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice Pablo: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu es el que santifica, mediante su morada en nosotros. Pero tenemos que ser sumisos, obedientes a la palabra, entregados en el altar de Dios y siempre confesando nuestras maldades, nuestros pecados que cometemos diariamente, para ser llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está entristecido o está apagado, es porque no estamos cerca de la santidad, estamos más cerca del pecado, y por eso el Espíritu está entristecido en nuestro ser, porque es una persona. Se entristece, se apaga, no se va. Pero si queremos que el Espíritu de Dios pueda operar con poder, debemos rogar y anhelar ser llenos de ese Espíritu, para poder reflejar el carácter de Cristo, para poder ser imitador de Cristo. Está todo relacionado por medio de la palabra de Dios. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el Espíritu Santo y una forma más, simplemente un solo versículo para mencionar que ya lo vimos, cómo transitamos ese camino de la santidad mediante la disciplina de Dios. Hebreos 12:10, ya lo hemos visto, pero lo leemos para unir las 4 maneras de ir en pos de la santidad constantemente. Y decía Hebreos capítulo 12, versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, observen, para que participemos de su santidad. La disciplina divina tiene un propósito: alejarnos del camino de pecado, del camino de maldad, del camino de perdición, del camino angosto. Cuando nosotros nos desviamos, viene la disciplina para quebrantarnos y poder volver a participar de esa santidad que hemos abandonado. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos 4 aspectos con respecto a cómo buscar esa santidad que nos insta, nos manda en el versículo 14, y terminamos hoy con este versículo hermoso. ¿Cómo hago para ir en pos de la santidad constantemente? Por medio de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo voy en pos de esa santidad? Mediante el ejemplo de Cristo.
Él nos dejó ejemplo para que lo podamos imitar, pero también por medio de su Espíritu Santo. Debemos estar sumisos, entregados, confesados los pecados y siendo llenos de ese Espíritu. No entristecerlo, no apagarlo. Pero por último, si es necesario, ¿cómo nos va a traer al camino de rectitud el Señor? Mediante la disciplina divina. Como cuando un hijo se empezaba a portar mal y se ponía rebelde y desafiante, ahí venía la disciplina que nosotros ejercíamos sobre ellos. Y ellos lloraban, se quebrantaban y decían, perdón mamá, perdón papá, no hay problema, seguimos adelante, vamos para adelante. Y seguían en el camino correcto que nosotros queríamos que ellos puedan tener. Así que hermanos queridos, en esta noche terminamos con este versículo 14, maravilloso, porque justamente algo que destaca el pasaje para terminar, si no estamos en la búsqueda de ese camino de santidad y nunca lo iniciamos, él dice el escritor, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nunca hubo un verdadero arrepentimiento, un verdadero nacimiento, un deseo de vivir una vida santa, sin santidad, la da Cristo totalmente, posicionalmente. Yo ya soy santo, pero también lo debo ser prácticamente. Seguir ese camino de santidad en la práctica. Estoy en la lucha. Tengo que seguir ese camino constantemente. Y si nunca he tenido ese deseo de vivir una vida diferente, de luchar contra el pecado, tengo que tener cuidado, porque si esa santidad no está en mi vida, porque nunca me he arrepentido de corazón, nunca podremos ver al Señor. No quiere decir que está hablando de la pérdida de salvación este pasaje, o que uno, si está lejos del camino, el Señor lo va a dejar, porque somos salvos por fe, por gracia, por el sacrificio de Cristo, y ya somos santos posicionalmente si realmente Cristo está en nosotros. Pero entonces ese camino que empezamos tenemos que transitarlo hasta que Él nos venga a buscar. Y ese es el desafío que tenemos en esta noche. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.